El tema que trataremos a continuación se llama hematología y está basado en el Manual CTO de Medicina y Cirugía, octava edición. A continuación hablaremos acerca de la fisiología del eritrocito. Eritropoyesis. Los eritrocitos, al igual que el resto de las células de la sangre, proceden de una célula indiferenciada, una célula madre o primitiva pluripotencial. El progenitor eritroide más primitivo que se ha cultivado es el denominado unidad formadora de colonias tempranas eritroides. Incorporación de la hemoglobina. Para cumplir su función transportadora de oxígeno, los eritrocitos necesitan incorporar hemoglobina a su citoplasma. Para ello van acumulando cadenas de globina progresivamente desde el estado proeritroblasto. Además, necesitan sintetizar el grupo hemo, donde está incorporado el hierro. Cada hemoglobina tiene 4 grupos hemo y 4 cadenas globina. En los hematíes normales del adulto, la hemoglobina A, alfa 2, beta 2, constituye el 97%, casi un 3% de la hemoglobina alfa 2 y menos de un 1% de la hemoglobina fetal o F. Metabolismo del eritrocito. El hematíe obtiene su energía para hacer funcionar la sodio-potasio ATPasa y mantenimiento o reparación de su membrana mediante la glucólisis o vía de Enver-Mellerov, no por el ciclo de Krebs, ya que carece de mitocondrias. Además, por este ciclo se genera NADPH que evita la oxidación del hierro ferroso de la hemoglobina. El hierro férrico de la hemoglobina o metahemoglobina impide el transporte adecuado de oxígeno. Eritrocateresis. Los hematíes tienen una vida media aproximadamente de 120 días. Es posible que su muerte fisiológica se deba a una alteración de la membrana, en concreto su flexibilidad, que les impide atravesar los estrechos canales de la microcirculación del vaso. Catabolismo de la hemoglobina. Tras la eliminación del hematíe, la hemoglobina que estos contienen es fagocitada rápidamente por los macrófagos, principalmente del hígado, vaso y médula ósea que la cataboliza. Concepto de anemia. Estudio de la extensión de la sangre periférica. Este estudio se trata de la morfología de las células sanguíneas, no solamente de la serie roja, sino de las otras series. Siendo que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar hematíes normales, hematíes con forma de lágrima, como por ejemplo los dacriocitos, falciformes. También podemos encontrar los acantocitos, los esquistocitos, los esferocitos, entre otros. A continuación, vamos a observar un cuadro donde está la clasificación de las anemias, pero en función de sus características fisiológicas, siendo que para la anemia es necesario un hemograma donde podamos observar los reticulocitos absolutos. Cuando son menores de 20.000, podemos observar la relación que hay entre volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular media. En este podemos mirar a ver si está hiporregenerativa o hipomadura, y según esto los vamos a clasificar según sus deficiencias. En cuanto a los reticulocitos absolutos, cuando son mayores de 75.000, vamos a ver la relación que hay entre la LDH y la bilirrubina. Y esta relación nos va a permitir mirar si hay hemorragia o hay hemólisis y mirar sus correspondientes defectos. A continuación podemos mirar las diferentes morfologías. Por ejemplo, en el recuadro número 1, que se encuentra al lado izquierdo, podemos ver los dacriocitos. Al lado podemos ver los didanocitos y inferior al lado izquierdo
están los esquistocitos. Aplasia de la médula ósea. La aplasia de la médula ósea es una enfermedad de la médula ósea, o sea que se caracteriza por la presencia de una disminución del tejido hematopoyético, en ausencia de tumor, fibrosis u otros procesos como granulomas en la médula ósea, y que se acompaña de una disminución de células sanguíneas en la sangre periférica, 1, 2 o las 3 series. Etiología. Aplasias congénitas. Anemia de Fanconi. Suele ser una de las enfermedades que se manifiesta en la infancia entre los 5 y los 10 años. Se caracteriza por la presencia de anomalías cromosómicas en los linfocitos de sangre periférica o las células de la médula ósea. Disqueratosis congénita. Es una enfermedad mucho más infrecuente que la anemia de Fanconi y que tiene una transmisión ligada al cromosoma X. También presenta alteraciones cutáneas asociadas. Aplasia selectiva congénita. Se denomina aplasia selectiva a la lesión de la médula ósea que afecta a una sola serie hematopoyética. A continuación miramos las etiologías más frecuentes de las aplasias adquiridas secundarias. Agente etiológico. Puede ser dado por fármacos tóxicos, radiaciones ionizantes, virus, enfermedades autoinmunitarias o por la gestación, siendo los fármacos más comunes el cloranfenicol, las sulfamidas, las sales de oro, las tiazidas, los antidiabéticos orales, entre otros. En los tóxicos podemos encontrar el benceno, el tolueno, el tetracloruro de carbono, el DDT, insecticidas y pegamentos. En cuanto a los virus, tenemos el herpes virus, el togavirus, la rubiola, el parvovirus, entre otros. Anemia mieloptísica. Concepto y diagnóstico. Se denomina mieloptisis a la ocupación de la médula ósea por cualquier proceso patológico que distorsiona la arquitectura normal de dicha médula. Etiología. La causa habitual de la mieloptisis suele ser micrometastasis de carcinoma en la médula ósea. Otras causas pueden ser la infiltración neoplásica de la propia médula por procesos malignos hematológicos como los linfomas o las leucemias, mielofibrosis primaria o secundaria, procesos inflamatorios como la vasculitis o la granulomatosis y anomalías metabólicas como enfermedades de almacenamiento y osteoporosis. Anemia ferropénica. Se entiende por la anemia ferropénica aquella en la que existen pruebas evidentes de déficit de hierro. La ferropenia es la causa más frecuente de anemia. Sin embargo, no todos los pacientes con ferropenia llegan a desarrollar anemia, considerándose que hasta el 20% de las mujeres y el 50% de las embarazadas la pueden presentar. Metabolismo del hierro. Para hablar un poco del metabolismo del hierro, podemos decir que su ingesta es aproximadamente de 10 a 30 miligramos sobre decilitro. Su absorción es de 1 miligramo sobre decilitro y su depósito es de 1000 miligramos. Las pérdidas y eliminaciones son de 1 miligramo cada una. Diagnóstico. Anemia microcítica. Cuando el volumen corpuscular medio está menor de 80, podemos considerarla como ferritina sérica. Esta ferritina sérica puede estar baja, desencadenando ferropenia, o normal o elevada, desencadenando sideremia más transferrina. Si la sideremia más la transferrina están disminuidas, hay anemia de trastornos crónicos. Si la sideremia está normal o aumentada y la transferrina normal, hay hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Y si estas se encuentra normal, hay sideroblastos y esta contribuye a que se dé una anemia sideroblástica. Si por el contrario es normal, hay un riesgo de talasemia alfa, y esto según un estudio de ADN. Por el contrario, si están aumentadas, va a haber una talasemia tipo beta.
La tabla que miramos a continuación es el diagnóstico diferencial de las anemias, siendo la ferropenia, la anemia de trastornos crónicos, la anemia sideroblástica, rasgo de talasemia beta y rasgo de talasemia alfa. Por ejemplo, la ferropenia se va a clasificar según hematíes, hemoglobina, hierro sérico, ferritina, hierro en médula ósea estarán disminuidos. La transferrina estará aumentada, la saturación de transferrina estará disminuida, la protoporfirina libre eritrocitaria estará aumentada, la hemoglobina A2 estará disminuida, el LDH estará aumentado, la concentración de hemoglobina corpuscular media, al igual que la hemoglobina corpuscular media, estarán disminuidos. El volumen corpuscular medio estará disminuido con microcitosis. Anemia de enfermedad crónica o por mala utilización del hierro. Diagnóstico. A diferencia de la situación de ferropenia, existe una disminución de la concentración de transferrina y una saturación de transferrina que puede ser normal o disminuida. Si se hiciera un estudio de médula ósea, se encontraría un incremento del hierro de depósito. Esto también puede ponerse de manifiesto mediante la determinación de la ferritina sérica, que se encuentra incrementada, a diferencia de la ferropenia. Patogenia. Uno de los mecanismos por los que se produce la anemia en las enfermedades crónicas consiste en una disminución de la utilización de hierro de los macrófagos de depósito, que no pasa al plasma ni a los precursores de la serie roja, ocasionándose como consecuencia una disminución del hierro plasmático, hiposideremia y una falta de utilización de hierro por los precursores eritroides. ¿Cómo estudiar a un paciente con anemia microcítica hipocrómica? Ferropenia y enfermedad crónica. En la ferropenia, el volumen corpuscular medio estará disminuido, al igual que la sideremia, la saturación y la ferritina sérica, y la transferrina estará aumentada. En la enfermedad crónica, el volumen corpuscular medio, la C-transferrina, pueden estar normales o disminuidos. La sideremia estará disminuida, al igual que la saturación, y la ferritina sérica estará aumentada. Anemias megaloblásticas. Concepto y caracteres generales. Las anemias megaloblásticas causadas por deficiencia de folato o vitamina B12 tienen en común una alteración de la síntesis del ADN, ya que tanto el folato como la vitamina B12 participan en una reacción necesaria para síntesis de dicho ADN, que consiste en la formación de timidilato a partir de uridilato. La transfusión de concentraciones de hematíes no está indicada en este tipo de anemias. Etiopatogenia. La causa de la disminución de velocidad de síntesis ADN se produce en una multiplicación celular lenta, persistiendo un desarrollo citoplasmático normal, y esta alteración provoca cambios morfológicos característicos de las anemias megaloblásticas, consistentes en un gran tamaño de precursores de las células sanguíneas en la médula ósea y en sangre periférica. Hallazgos en sangre periférica y médula ósea. Encontramos en esta figura una anemia megaloblástica con macroovalocitos y neutrófilos hipersegmentados. Anemia por deficiencia de vitamina B12. Metabolismo. La vitamina B12, también denominada cobalamina por presentar cobalto en su molécula, aparece en alimentos de origen animal. Los almacenes de vitamina B12 se sitúan fundamentalmente en el hígado, y su nivel es tan elevado que la deficiencia tarda muchos años en producirse. Etiología: disminución de la ingesta, disminución de la absorción y alteración en la utilización. A continuación se ve la aproximación al déficit del B12 y de ácido fólico, según una tabla que tiene en cuenta la cobalamina, el folato y el test de metabolitos.
Con esto se hace posible hacer un diagnóstico probable. Por ejemplo, cobalamina mayor de 300, folato mayor de 4. Test de metabolitos no se hace y diagnóstico probable va a ser improbable déficit de ácido fólico o de B12. En esta tabla miramos el test de metabolitos según el ácido metilmalónico y la homocisteína total. Por ejemplo, el ácido metilmalónico está normal y la homocisteína total está incrementada, nos dará un diagnóstico de probable déficit de ácido fólico menor del 5%. Puede tener déficit de vitamina B12. Anemia perniciosa. En el siguiente cuadro miramos la prueba de Scheele en la que se observa la absorción de la vitamina B12. Esta sirve para el diagnóstico de la anemia perniciosa, siendo la anemia perniciosa o enfermedad de Addison-Birmer es la causa más frecuente de mala absorción de vitamina B12. Anemia por deficiencia de folato. Metabolismo del folato. El ácido fólico, también denominado peptidoil monoglutámico, es una forma inactiva que precisa activarse por la acción de las folato reductasas del organismo para transformarse en la forma activa, también denominada ácido tetrahidrofólico o ácido folínico. El ácido fólico aparece no solamente en productos cárnicos, sino también en verduras, legumbres, levaduras y frutos secos. Clínica de la deficiencia de folato. La misma que la deficiencia de cobalamina sin trastornos neurológicos, ya que el ácido fólico no es necesario para la síntesis de mielina. Diagnóstico: disminución del folato sérico, disminución del folato intraeritrocitario. Las concentraciones séricas de folato pueden reflejar las alteraciones recientes en el aporte. Sin embargo, la concentración de folato en los eritrocitos no está sometida a esas fluctuaciones y es un índice más fidedigno de los depósitos de folato que el folato sérico. Aquí miramos el estudio de la anemia macrocítica, donde el volumen corpuscular medio es mayor a 98. Según el frotis de sangre periférica, tenemos rasgos displásicos, pancitopenia y hipersegmentación de neutrófilos mayores a 5 segmentos, donde se puede dar anemia megaloblástica. Por otro lado tenemos vitamina B12, ácido fólico, metabolitos si procede de hormonas tiroideas, donde el B12 estará disminuido y el ácido fólico disminuido, se tendrá una anemia megaloblástica. Al igual que si hay un test de metabolitos positivos, si se logra precisar. Cuando hay aumento de la TSH, disminución de la T3 y disminución de la T4, podemos diagnosticar un hipotiroidismo. Anemias hemolíticas congénitas. Estas anemias hemolíticas se dan por defectos de la membrana de Lematie, donde la membrana de Lematie presenta una capa de lípido externa que tiene como finalidad el aislamiento de Lematie e impedir la permeabilidad excesiva de agua. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas tenemos la esferocitosis hereditaria o enfermedad de Minkowski-Chaufert. Esta se considera de que hay un trastorno de proteínas de membrana que ocasionan anclaje defectuoso de los fosfolípidos. En esta diapositiva podemos mirar una microesferocitosis. Continuamos con enzimopatías o trastornos del metabolismo de Lematie. En este tenemos trastornos de la vía exosa monofosfato. Esta se caracteriza por una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la causa más frecuente de anemia hemolítica enzimopática y se transmite mediante la herencia ligada al cromosoma X. Trastornos de la vía glucolítica o de Embed-Mejerov. La deficiencia de piruvato quinasa. La constituye la causa más frecuente de trastornos enzimáticos de la vía glucolítica, 90% de los casos de hemólisis de dicho grupo. Su frecuencia es aproximadamente la 10ª parte de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y es un trastorno que se transmite de manera autosómica recesiva. No tiene
peculiaridades específicas. Trastornos del metabolismo de los nucleótidos. Deficiencia de pirimidina 5 nucleotidasa. La ausencia de esta enzima evita la destrucción del ADN degenerado, lo que ocasiona precipitación del mismo que da lugar a un punteado basófilo similar al del saturnismo. Exceso de la enzima eritrocitaria de aminasa de adenosina ocasiona una disminución de la formación del ATP de la hematina. Defectos de la hemoglobina. La hemoglobina normal está constituida por 4 cadenas globina y 4 núcleos hemo. En la hematía adulto, el 9.7 de la hemoglobina está constituida por la denominada hemoglobina A, formada por 2 cadenas A y 2 cadenas P. Un 2% de esta formada por la hemoglobina A2 y un 1% de la hemoglobina fetal. Los genes de la cadena A que se encuentran en el cromosoma 16 y los del resto en el cromosoma 11. Existen 2 tipos de trastornos de la hemoglobina: defecto de la síntesis de cadena de globina, talasemias, formación anómala de cadenas de globina, hemoglobinopatías propiamente dichas. Defectos de la síntesis de globina o talasemias. La disminución de la síntesis de cadenas B es más frecuente en el área mediterránea, Oriente Próximo y África, mientras que la disminución de síntesis de cadena A es más frecuente en Asia. En las talasemias, el defecto hemolítico es provocado por exceso de la cadena globina que se sintetiza normalmente, que al no poder unirse a la cadena globina que se sintetiza defectuosamente, precipita el interior del hematíe, ocasionando lesión del mismo y una hemólisis, además de eritropoyesis ineficaz. En esta imagen podemos ver una talasemia de cráneo, o también llamada de cepillo. Talasemias. Son formas clínicas mucho más raras en nuestro medio. Su gravedad clínica también es variable, al igual que las B-talasemias, variando de formas congénitas graves hasta rasgos asintomáticos. En la siguiente diapositiva podemos observar un cuadro donde miramos la hemoglobina en las talasemias alfa y beta. A continuación miramos defectos estructurales de la hemoglobina o hemoglobinopatías, mirando una drepanocitosis o infarto óseo. Todos los tipos de anemias hemolíticas congénitas se han visto. Defectos en la membrana, por ejemplo, patología, esferocitosis hereditaria, aspectos esenciales, alteración de la espectrina, disminución del volumen corpuscular medio y de la concentración corpuscular media, hemólisis osmóticas y complicaciones, crisis aplásicas, hemolíticas, megaloblásticas. El tratamiento es una esplenotomía o ácido fólico. Por otra parte tenemos el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el déficit de piruvato quinasa, donde el tratamiento de la primera es evitar desencadenantes, ácido fólico y no hay que hacer esplenectomía. En este cuadro miramos las hemoglobinopatías, teniendo como patología la drepanocitosis, en donde su tratamiento va a ser en las crisis hidratación y analgesia, hidroxiuria, profilaxis de esplenectomizado. En este miramos defectos de la hemoglobina, por ejemplo, en patologías como talasemia mayor, talasemia menor. En estas vamos a mirar tratamientos como trasplante halógeno, soporte transfusional y hidroxiuria. Seguimos con anemias inmunohemolíticas. Esta gráfica nos muestra el diagnóstico de la anemia inmunohemolítica, que es la prueba de Coombs. En la siguiente vemos la prueba de Coombs indirecta. Tipos de anemias inmunohemolíticas: anticuerpos calientes, anticuerpos fríos. Y con estos podemos diagnosticar anemias inmunohemolíticas adquiridas. Hemoglobinuria paroxística nocturna o enfermedad de
de Machava-Micheli. Aunque la enfermedad cursa con anemia hemolítica, se trata de un proceso mucho más complejo, ya que es un trastorno de la célula madre pluripotencial de la médula ósea, procesos denominados panmielopatías clonales. La etiopatogenia, dado que se afectan las tres series hematológicas, es frecuente la presencia de pancitopenia. Síndromes mielodisplásicos. Definición. Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de enfermedades mioclonales de la célula madre hematopoyética caracterizada por citopenias, displasias en una o más líneas celulares, hematopoiesis ineficaz y un riesgo elevado de desarrollar una leucemia mieloide aguda. Epidemiología. Se trata de procesos que son más frecuentes en varones y en edades avanzadas, medianas 70 años. A continuación miramos la clasificación de los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos, que son un grupo de enfermedades clonales de la célula madre hematopoyética. Continuamos con eritrocitosis. El término poliglobulia se refiere a un incremento de masa eritrocitaria que habitualmente en clínica se puede estimar con gran precisión con el incremento del hematocrito. La poliglobulia se sospecha en pacientes con resultado anormalmente elevado en uno de los siguientes parámetros. Hematocrito. Se sospecha poliglobulia cuando el hematocrito es mayor a 48% en mujeres y mayor de 52% en varones. La concentración de hemoglobina se sospecha poliglobulia cuando la hemoglobina es mayor de 16.5 gramos sobre decilitro en mujeres y 18.5 gramos sobre decilitro en hombres. Clasificación. Se clasifica en eritrocitosis relativa y eritrocitosis absolutas. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Se denominan así aquellas panmielopatías clonales en las que la mutación de la célula germinal pluripotencial tiene como característica la proliferación excesiva, dando lugar a un incremento de las series hematopoyéticas, tanto en sangre periférica como en médula ósea, pero habitualmente con el predominio de una de ellas sobre las otras. Todos estos procesos, que son procesos proliferativos y clonales, son auténticas neoplasias de la médula ósea. Su diagnóstico se hace mediante criterios mayores, menores y combinaciones para el diagnóstico. Policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria. La siguiente gráfica nos muestra el tratamiento en función del riesgo para la policitemia vera y trombocitopenia esencial. Mielofibrosis primaria con metaplasia mieloide o mielofibrosis acnogénica. Se trata de una panmielopatía clonal y por lo tanto de una mutación clonal en la célula germinal pluripotencial de la médula ósea que se acompaña de mielofibrosis reactiva. En la siguiente gráfica miramos una biopsia de médula ósea. Aquí podemos mirar las fases de leucemia mieloide crónica, distinguiéndose la crónica, la acelerada y la blástica. Factores pronósticos de la leucemia mieloide crónica. Esto lo podemos medir según si están aumentados o disminuidos los hematíes, los leucocitos, las plaquetas, las fosfatasas alcalinas leucocitarias, la fibrosis, la esplenomegalia, el cromosoma PH y la mutación JAK2. Leucemia linfática crónica es una neoplasia monoclonal de linfocitos habitualmente B, funcionalmente incompetentes, con la vida media alargada que se van acumulando progresivamente. Su etiología es desconocida. En esta gráfica podemos ver la clasificación de Ray y la estratificación de Binet. En la siguiente podemos apreciar la diferencia entre tricoleucemia y leucemia prolinfocítica. Leucemias agudas. Clasificación de las leucemias agudas mieloblásticas. Esto se da según los marcadores de línea, los marcadores inmaduros, marcadores linfoides T y linfoproliferativos T, marcadores linfoides B y linfoproliferativos B. Acá podemos observar los marcadores mieloides y los marcadores de célula plasmática.
En esta gráfica podemos observar una leucemia linfoblástica tipo Burkitt, donde se observan vacuolas. En esta podemos observar una clasificación inmunológica de las LAN. En esta imagen observamos la leucemia aguda o infiltración gingival. Son de alto riesgo en la leucemia aguda linfoide en edad niños menores de 1 año o mayores de 9 años, en edad de adultos mayores de 30 años, cuando la leucocitosis es mayor de 30.000 y mayor a 100.000 en LAV. Clasificación de Ray. En esta clasificación podemos ver si es de alto riesgo, de riesgo intermedio o de bajo riesgo, y también tenemos la estratificación de Binet, en la cual la podemos clasificar como A, B y C. Tricoleucemia, leucemia de células peludas o reticuloendoteliosis leucemia. Linfoma de Hodgkin. Es una neoplasia linfoide monoclonal de origen B, en donde la célula neoplásica característica es la denominada célula Red-Sternberg. Constituye el 1% de todas las neoplasias y es la más frecuente en varones. Célula de Red-Sternberg. El linfoma de Hodgkin se define por la presencia de células de Red-Sternberg en biopsias, si bien hay que tener en cuenta que esta célula no es protoneumónica de la enfermedad. Aquí podemos ver las células ya mencionadas y la célula lacunar abajo. La siguiente gráfica muestra la clasificación histológica de la enfermedad de Hodgkin, en la cual tenemos depleción linfocítica, predominio linfocítico, esclerosis nodular y celularidad mixta. En esta gráfica podemos observar la clasificación de Ann Arbor Goswell, en donde miramos el estadio y las áreas afectadas. En general, E es la afectación de una única zona extranodal de forma localizada y que es contigua o proximal a la zona ganglionar afectada. A o B según ausencia o presencia de síntomas. B por masa de Bulky. Clínica. La mayoría de los pacientes presentan con la aparición de adenopatías periféricas fundamentalmente cervicales y en segundo lugar mediastínicas no dolorosas, a veces incluso con fluctuación espontánea. En esta radiografía podemos observar el linfoma de Hodgkin, de modo que hay un ensanchamiento mediastínico. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la radioterapia en campos ampliados, de modo que vemos una ganglionar total, una Y invertida, una en manto y una ganglionar subtotal. Linfomas no Hodgkin. Son neoplasias de origen linfoide B, T o natural killer. Las más frecuentes se derivan de los linfocitos B, mientras que los linfomas T son menos frecuentes, excepto en la infancia, donde es al revés. En esta figura podemos observar, primero, los estadios madurativos linfoides en relación con los síndromes proliferativos. En la segunda parte, estadios madurativos linfoides T, relación con los síndromes proliferativos. En la siguiente podemos ver un linfoma folicular. Y en la siguiente, un linfoma de Burkitt, que es una imagen en cielo estrellado. En esta encontramos un linfoma T cutáneo. Y aquí vemos un linfoma anaplásico de célula grande con positividad CD30. Aquí vemos características del linfoma de Hodgkin. En esta diapositiva encontramos el mieloma múltiple y otras neoplasias de las células plasmáticas. El mieloma múltiple es una neoplasia de las células plasmáticas que derivan de un mismo clon. La incidencia del mieloma múltiple aumenta con la edad, siendo la mediana edad en el momento del diagnóstico de los 68 años. En esta gráfica observamos el mieloma múltiple con las lesiones osteolíticas en el cráneo. El diagnóstico se hace a través de los criterios de Swope y los criterios de Kyle. En esta gráfica encontramos los estadios del mieloma según Durley-Salmon. Y aquí podemos apreciar el pronóstico del mieloma múltiple. En las siguientes dos diapositivas vamos a ver lo que es el mieloma múltiple y la gramapatría monoclonal de significado incierto.
en las cuales vamos a ver la frecuencia, signos y síntomas, complicaciones, proteinuria de Bence-Jones, índice de timidina tritiada, celularidad plasmática en MO, epidemiología, componente M, pronóstico y tratamiento. En la siguiente observamos enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales, paraproteína en orina, inmunoglobulina y médula ósea, mieloma, Waldenström, gramapatía monoclonal de significado incierto. En la siguiente observamos la hemostasia primaria en las pruebas de laboratorio. Y en esta podemos observar la adhesión y activación plaquetarias. En esta podemos ver la hemostasia secundaria. Continuamos con las alteraciones plaquetarias, trombopenia o trombocitopenia. Se considera trombopenia la disminución del número de plaquetas por debajo de aproximadamente 100.000 plaquetas por milímetro cúbico y disminuciones inferiores a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico facilitan el sangrado postraumático y por debajo de 20.000 plaquetas se facilita la aparición del denominado sangrado espontáneo. En esta podemos observar primero la etiología de las trombopenias y segundo los tipos de trombopenias. Aquí podemos observar telangiectasias hemorrágicas hereditarias, enfermedad de Rendu-Osling-Weber. También podemos ver lo que es terapia anticoagulante, heparina. Presenta un efecto anticoagulante en reacción con la antitrombina 3, heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada se administra por vía intravenosa, tiene vida media corta, por lo que se administra en bombas de infusión continua. En esta podemos ver las interacciones medicamentosas de los antivitamina K. En esta podemos ver el trasplante de progenitores hemopoyéticos. Tipos de trasplantes: singénico, halogénico, autólogo. Aquí observamos algunas de las complicaciones del trasplante de médula ósea, como por ejemplo síndrome de hemorragia alveolar difusa, neumonía por citomegalovirus, enfermedad veno-oclusiva hepática. En esta tabla encontramos los gérmenes más frecuentemente implicados según el periodo post-trasplante: infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, infecciones virales y otras. Aquí miramos la transfusión sanguínea de los grupos sanguíneos, que aunque se conocen que son más de 400 antígenos eritrocitarios, los más importantes corresponden a los sistemas AB0 y RH. AB0, los agentes del sistema AB0 no se encuentran no solo en la membrana de los hematíes, sino también en los leucocitos y plaquetas, aunque en menor cantidad, y células epiteliales y endoteliales. Se deben transfundir hematíes del mismo grupo AB0 del receptor, y si esto no es posible, hematíes contra los que el plasma del receptor no tenga anticuerpos. Sangre completa. Una unidad contiene 450.000 unidades de sangre, poco usada en la actualidad, y puede estar indicada en exsanguinotransfusiones y en anemia hemorrágica aguda grave, aunque habitualmente en este contexto se utilizan concentrados de hematíes y expansores de Bolén. Concentrados de hematíes. Dado que la adaptación de los pacientes a la anemia varía en función de la edad, la rapidez de la aparición de la anemia y la coexistencia de otras patologías, es preferible valorar la transfusión en función de la clínica más que del valor de la hemoglobina. Leucocitos. Rara vez se emplean transfusiones de granulocitos en pacientes neutropénicos graves con infecciones graves sin respuesta a antimicrobianos. Plaquetas. Se utilizan con la finalidad terapéutica en hemorragias graves por trombocitopenias o trombocitopatías y con intervención profiláctica en trombocitopenias centrales graves. Plasma. Fundamentalmente se utiliza para el tratamiento o profilaxis de hemorragias en situaciones como la CID, exceso de anticoagulación oral o en hepatopatías graves y como reposición en recambios plasmáticos en la púrpura trombocitopénica trombótica. Concentrados de factores de coagulación procedentes del plasma o recombinantes. Los hay de fibrinógeno. Factor 7, 8, 9 y 11. Antitrombina, proteína C, plasminógeno. Inmunoglobulinas
inespecíficas, como acción sustitutiva en inmunodeficiencias humorales congénitas o adquiridas.